básica a la práctica del marketing, ha generado una dinámica de cambio que pocos han percibido y por supuesto muchos más no esperaban. Dentro de ellos ha surgido un concepto que quiero trabajar hoy, si lo sabemos, que es antropología de mercados. ¿Sabemos qué es antropología de mercados? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Desde cuando estuvimos hablando del etnomarketing en este programa, dijimos que tenemos una visión cultural de lo que es el marketing en toda su extensión. Desde que iniciamos el proceso de estudio del consumidor hasta que llegamos a entregarle los productos, tenemos en nuestra mente y en nuestra experiencia la base fundamental de la cultura. Desde esta perspectiva que hemos trabajado en este programa, en este canal, que es la dimensión cultural del marketing, hemos venido construyendo a la luz de uno de los pilares sobre los que se fundamenta el etnomarketing, que es la dimensión cultural de los mercados, una propuesta que tiene que ver con lo que hemos denominado antropología de mercados. Como su nombre lo indica, la antropología de mercados es la visión cultural de los mercados. De la misma manera en que nosotros lo hemos venido pregonando en relación con la necesidad que tenemos de ponernos unos lentes que hemos llamado cultura y a través de esos lentes visualizar las transacciones que suceden en el mercado, hemos estudiado de manera cuidadosa los agentes que participan en el mercado. Una de las características que ha tenido nuestra práctica de marketing es que desde siempre nos enseñaron que cuando hablamos de mercados solo hablamos de la demanda. De hecho, cuando nos enseñan qué es segmentación de mercados, nos dicen que la segmentación de mercados es un conjunto de personas que tienen necesidades e intereses comunes, tienen deseos de comprar y tienen con qué hacerlo. Por supuesto que es una visión recortada de lo que es el mercado, porque no podemos negar que en el mercado no solo están los demandantes, también están los oferentes y también están los que unen los demandantes con los oferentes y también están los que regulan ese intercambio entre unos y otros. A eso le hemos denominado entonces antropología de mercados. Entonces lo que hemos hecho es estudiar a los agentes de la demanda, y los agentes de la demanda son tres, que aquí también los hemos estudiado. Son los consumidores, los compradores y los clientes. A eso le hemos denominado antropología a la demanda o antropología de consumo, sobre el cual haremos un programa específico. Pero sobre ellos, sobre esos tres agentes, hemos aprendido cómo los productos tienen un significado distinto, porque desde la perspectiva de esos tres agentes, los productos no son lo que son, sino son lo que son esos demandantes. Es decir, los productos tienen vida propia,
tienen connotaciones simbólicas, emocionales, y menos cada vez son de carácter racional. Entonces nosotros vemos esa antropología de consumo como la perspectiva cultural del consumo, donde participan los consumidores, que son quienes finalmente usan el producto, se favorecen de él, los compradores, que son los que tienen un rol temporal, porque solo adquieren el producto, y los clientes, que repiten la compra solo en la medida en que los consumidores están satisfechos. Es decir, el cliente es un comprador repetitivo, pero ese comprador se vuelve repetitivo cuando el consumidor está satisfecho. Recuerden que no necesariamente hablando son tres personas distintas, son tres roles distintos, asociados a cada rol un interés distinto y en consecuencia una decisión diferente. Entonces tenemos la antropología de consumo, que se concentra en el consumo, sobre todo porque hoy en el mundo no se produce para consumir. Hoy en el mundo solo se produce lo que es consumible. Si bien es cierto, la ecuación, como lo hemos dicho en programas anteriores, giraba alrededor de la producción, después de la venta y la distribución y luego el consumo. Hoy la economía mundial arranca en el consumo, se devuelve hacia la distribución y la venta y luego se produce. Es decir, solo se produce lo que es consumible. Entonces ahí tenemos los agentes de la demanda que nos da la antropología de consumo. En la otra cara tenemos a la antropología de la oferta. Y a eso le hemos llamado antropología organizacional. Es decir, nosotros nos sentamos a estudiar a los competidores desde la perspectiva cultural de lo que hacen. No solo lo que hacen por dentro, de cómo se organizan, cómo establecen el flujo de actividades, de lo que producen, de cómo lo entregan, de cuáles son los resultados de la entrega. Es decir, estudiamos a la organización antropológicamente, a los competidores. Y ahí no podemos olvidar que tenemos unos competidores directos, que son aquellos que hacen lo mismo que yo, y aquellos indirectos, que son los que las personas escogen cuando no me escogen a mí o a mis competidores directos. Digamos que cuando usted va a montar, por ejemplo, una sala de cine, los competidores directos, por supuesto, son los que también tienen una sala de cine, pero también los competidores indirectos, que son los llamados sustitutos. Ahí tenemos entonces los que ven televisión en su casa, los que se conectan a todos estos sistemas de películas, etcétera. Es decir, los que compiten de manera indirecta conmigo, o incluso el deporte, cuando usted en lugar de ir al cine va al estadio a ver un partido de fútbol, etcétera. Entonces tenemos la antropología organizacional. Esa antropología organizacional necesitamos meternos dentro de la realidad de los competidores para entender entonces la antropología de consumo, que es lo que está demandando, versus la antropología organizacional, que es lo que está ofreciendo y en consecuencia son mis competidores. Entonces aquí tengo dos antropologías. Hay algo que las une, que son los intermediarios. Entonces ahí tenemos la antropología de la intermediación. Y la antropología de la intermediación está formada por dos tipos de intermediarios. Aquellos que son los llamados canales de distribución, de los que también hablamos en un programa anterior, cuando les planteamos el modelo de las 11 Cs para escoger los intermediarios. Pero los canales de distribución tienen la característica que ganan por margen. Entonces compran a un precio y venden a otro, y ese margen lo ganan. En contraprestación de estos están los agentes, que son los agentes comisionistas, que normalmente no tienen propiedad sobre los productos, sino simplemente saben quién compra y quién vende, y por ese proceso de intermediación obtienen ciertos recursos. Obviamente que los que predominan, por lo menos en
realidades nacionales latinoamericanas son los canales de distribución. Y ahí sí que tenemos que entender a fondo la antropología que está en la base de su intercambio. ¿Quién puede desconocer el peso que tienen los canales tradicionales conectados con la cultura en los procesos de distribución latinoamericana? Si bien es cierto, ha habido una serie de llegadas, incluso podríamos decir hasta invasiones de estas cadenas multinacionales de la distribución, como ha ocurrido en el caso colombiano desde el año 1990 para acá, cuando se empezaron los procesos de apertura y de globalización de la economía nacional. Llegaron aquí marcas de gran prestigio y se encontraron también con empresas nacionales que se dedicaron a este negocio de la distribución al detalle. Han llegado en los últimos tiempos, como todos lo sabemos, los famosos hard discount, que han querido desplazar a los canales tradicionales de distribución con una respuesta del mercado poco comprensible para estos señores multinacionales, porque se sigue imponiendo la tradición y la cultura, y no solo porque en sí mismos los canales tradicionales hacen parte de la cultura, sino porque los hábitos y las costumbres de los consumidores, es decir, de los agentes de la demanda, siguen estando conectados a este tipo de intermediarios. ¿Quién podría desconocer el rol que juegan lo que llamamos las plazas de mercado o las tiendas de barrio, de las que ya hemos hablado y hemos hecho algún programa y vamos a hacer más programas para un poco tratar de expandir su importancia en la vida de las empresas actuales? ¿Quién puede desconocer el rol que juegan esos mercados de las calles que suceden en países del sur del continente, por ejemplo, donde hay una costumbre, no solo un hábito, porque el hábito es individual y la costumbre es colectiva, y si es una costumbre hace parte de la cultura? Entonces es absolutamente necesario ver la antropología de la distribución, la antropología de la intermediación. ¿Por qué razón no se han podido acabar, por ejemplo, las ventas callejeras, las ventas ambulantes que los gobiernos han querido arrasar? No es porque estos vendedores sean de pronto tercos y no quieran dejar su negocio, no, es porque existe una tradición de adquirir los productos con ellos. Yo mismo he investigado y he escrito artículos de esta naturaleza y he descubierto que detrás de ellos hay una clarísima manifestación cultural asociada a la tradición y asociada a las costumbres. Entonces hay que pararse en esa intermediación y hacer un estudio antropológico que nos conecte la antropología del consumo asociado a la demanda y la antropología de la organización asociada a la oferta. Pero como todas estas transacciones se hacen en el marco de la legalidad, porque una empresa no podría hacer cosas ilegales. De hecho, hace muchos años se hablaba del narcomarketing, pretendiendo que se hiciera un marketing de todas estas drogas y alucinógenas y todos estos tipos de negocios. Pero la organización necesita estar en una legalidad. Entonces, esa legalidad está mediada otra vez por la cultura, y entonces tenemos la antropología de la regulación. Tenemos los hábitos y las costumbres que tienen estos agentes de estar vigilando el comportamiento de los diferentes intercambios, de las diferentes transacciones. Estudian, por ejemplo, establecen culturalmente hablando la necesidad de defender los derechos de los consumidores.
establecen la necesidad de que las organizaciones no abusen de los consumidores, establecen la necesidad de no hacer dumping, eso de estar vendiendo por abajo del costo, y por supuesto que no sean engañados los consumidores, por supuesto que los demandantes tengan todas las garantías cuando adquieran un producto. Y estos son los agentes de la regulación y hacen que todo su trabajo sea visto en el marco de una cultura. Para ello basta incluso hacer una comparación entre el rol que juegan estos señores y estos funcionarios, que a veces incluso no lo hace el Estado directamente, sino lo transfiere a través de concesiones a privados para que estos privados cumplan el rol que el Estado debe cumplir. Y si usted lo analiza y lo compara con lo que sucede en otros países, usted se va a dar cuenta que los valores y las creencias que tienen estos señores de la regulación son distintos a los valores y las creencias que tenemos en países latinoamericanos. Entonces, estudiarlos a ellos implica estudiar todo este proceso normativo y controlador de la realidad que se vive alrededor de la intermediación entre demandantes y oferentes. De tal manera entonces que la antropología de mercado se ha convertido en la base del estudio y el análisis del etnomarketing, del cual hablaré un poco después sobre cómo estructurar un plan estratégico de etnomarketing. Incluso lo dije en algún programa, voy a publicar un libro sobre plan estratégico de etnomarketing en el futuro. Tenemos ya todos los lineamientos, hemos hecho asesorías, planes estratégicos, de tal manera que necesitamos hacer un diagnóstico completo del mercado. Y hacer ese diagnóstico completo del mercado implica, por un lado, entonces, en síntesis, hacer una antropología de consumo, hacer una antropología organizacional, hacer una antropología de la intermediación y hacer una antropología de la regulación. Con ello, lo que logramos hacer es ver los mercados desde su propia realidad y no desde los marcos teóricos que traen los libros producidos en otras latitudes, que a veces los adoptamos sin siquiera adaptarlos a nuestra realidad. Espero con esta reflexión inicial sobre la antropología de mercados, porque después volveremos sobre cada una de ellas 4 en próximos programas, que ustedes entiendan y les ayude a entender que el marketing requiere obligatoriamente, por lo menos esa es nuestra experiencia, a ser visto desde la cultura, desde ese paquete de formas de pensar, actuar, reír, soñar que tenemos como sociedad, como una especie de programación colectiva de la mente que se transmite de una generación a otra y a través de la cual somos lo que somos y nos manifestamos como lo hacemos. Les agradezco que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.